El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Hoy nuestro invitado en Sin tantos cuentos aquí en el canal CNC es el escritor, periodista, columnista, politólogo Gustavo Álvarez Gardiazabal. Muy buenas tardes, escritor. Mucho gusto y un cordial saludo a todos los oyentes que nos estén por lo menos captando. A ver, escritor, la noticia de los últimos días ha sido la reedición o el nuevo lanzamiento del libro Los Míos, que hace 40 años fue un libro prohibido. Cuéntenos cómo se ha hecho esto, cómo se logra esta nueva edición del libro y qué piensa usted si de pronto lo van a recoger como hace 40 años. Bueno, hace 44 exactamente, y creo que usted fue testigo, César Tulio, salió Los Míos y por alguna razón una y otra edición desaparecieron del mercado. Suponemos que las recogieron, suponemos que las quemaron, no creo que las hayan repartido. Pero el tiempo ha pasado y ahora estoy sacando desde hace ya un año la Biblioteca Gardiazabal, que la edita el periódico El Tiempo a través de su editorial Intermedio y la distribuye por todo el país en los almacenes Éxito. Quienes han ido al Éxito han encontrado unas góndolas de Gardiazabal, donde están cada una de esas colecciones. Ya vamos en la séptima, que acaba de salir esta semana, que fue El Humo Gamonal, sobre un personaje que usted también conoció, don Leonardo Reynoso Trujillo. Y Los Míos apareció con gran éxito la reedición después de tantos años, no tantas como las que ha tenido el Gamonal. El Gamonal ya está circulando es la edición número 3, pero bueno, me leen y ya estoy muy viejo. A ver, Gustavo, pero usted dice está viejo, pero está muy productivo todavía, porque todos los días con esas crónicas, todos los días con su opinión que hace poner a pensar a una buena parte del pueblo colombiano. Pero contémosle a la gente por qué en esa época, hace 44 años, Los Míos se convirtió en un libro prohibido. Porque aquí se habían vuelto intocables los azucareros y la manera como manejaban las relaciones obrero-comerciales eran muy particulares, cercanas a eso, con la explotación indebida. Yo lo que hice fue una radiografía de cómo actuaba esa gente y cómo habían conseguido la plata corriendo cercos, engañando viudas, comiéndose las leyes. Entonces, eh, sobre los anecdotarios que a lo largo y ancho del Valle del Cauca se recogían sobre estas familias, esas tales, pues yo monté una novela en donde el fundamental anécdota de un rico hacendado que había enloquecido y al final de su vida creía que era pordiosero y lo sentaban todas las mañanas en el andén de la piscina de su mansión en Cali, para que los empleados pasaran y le tiraran monedas. Eso era una versión popular, una leyenda, y yo la llevé a la categoría de novela. Eso pues debió haber tocado
o por el lado de la radiografía socioeconómica o por el lado del sentimiento que se pudiera tener sobre lo que era una leyenda que de pronto era verdad. Otro de los libros y que usted dice en este momento ha cobrado plena actividad es precisamente esa historia recopilada, como son muchos de sus libros, de esa situación que se vivió en el centro del departamento del Valle del Cauca, especialmente en el municipio de Trujillo. Este libro se llama El último Gamonal. ¿Cómo surgió este libro? Cuál es la historia? Porque conocemos algo de esa historia, la vivimos, pero hay gente que en este momento ni siquiera sabe de esta historia. Los gamonales hicieron a Colombia, no hay la menor duda. Este país fue hecho por gamonales. Los pueblos se desarrollaban por gamonal. El gamonal concentraba poderes políticos, poderes económicos y poderes anímicos y de pensamiento. Y pactaba con los otros dueños del poder, llamarse iglesia, policía, ejército o gobierno. El gamonal en Trujillo pertenecía a la influencia de la del Valle del Cauca. Trujillo fue un municipio fundado en 1923 y fundado por don Leocadio Salazar, el papá de los Salazar García, de Elías y de Gustavo, los políticos. Y allá se desarrollaron unos gamonales, pero hubo uno que duró casi 40 años. Fue un personajón de talenta que hasta nuestro amigo María, que era el gran reportero del periódico El Tiempo, hizo el viaje a Trujillo para tomarle un largo reportaje a don Leonardo, porque era el símbolo del modernismo ante los ojos del país. Por supuesto, no tenía algunas habilidades o debilidades que yo no ve a mi manera aumentando para que fuese asequible a toda la historia. Leonardo nunca probó mujer. A don Leonardo buscan, después de 5 intentos de asesinato, buscan quién lo podía matar. Una mujer. Él la deja entrar a la casa, error macro, porque nunca había dejado entrar ninguna, y lo mató. De manera que este fue el último Gamonal. Pues parece que sí, porque en estos días ya no existen los partidos políticos se convirtieron en cooperativas de contratistas. Las leyes las hacen por y para los contratistas. El gobierno, cualquiera que sea su color político, se maneja con contratistas y sobre la base de contratos. Esto dejó de ser una república democrática para ser una república contractual. Entonces, los gamonales perdieron asidero. Ellos se pegaban a un partido político y dentro de la estructura que existía en Colombia. Ahora, los contratistas no necesitan volverse gamonales, necesitan tener un celular y una cuenta aquí o en el exterior. O sea que ahora la política es con puros enmermelados. Pues yo no diría que mermelados, yo diría más bien que con unos mamones de la teta universal del Estado. Son terneros mamones de toda la vida. Entonces todo el mundo quiere ordeñar al Estado. ¿Cómo ordeña? Por medio de contratos. Y los contratos reemplazaban los partidos políticos, los concejales son elegidos por los contratistas cuando no ellos son contratistas, los congresistas exactamente igual cuando ellos no son contratistas. Es de acuerdo. Sí, precisamente lo que usted dice, las leyes se aprueban por contratos que le dan a los congresistas. El primero que hace contratos es el presidente de la República y su ministro de Hacienda. Cuando van a aprobar el presupuesto, entonces disponen de una partida que le han cambiado de nombre a lo largo del tiempo, pero que ahora, como ya es un régimen contratista sin vergüenza, entonces lo organizaron a su manera. Y como tal, les dice tal cuota para
diga usted en dónde se va a invertir. Y entonces, sobre esa base, lo que se llamaba auxilios parlamentarios, ahora son contratos a realizar. ¿Y cómo ve usted toda esta política, toda esta corrupción que se ha venido generando en el país? Denuncias van, denuncias vienen. Mire, el problema del país, la corrupción ha sido eterna como en el mundo. Lo que pasa es que en Colombia, como encontramos un método ideal para poder que ella llegara, que es el de los contratos, entonces la corrupción empezó a crecer de una manera desproporcionada o muy evidente porque quienes están contratando ahora antes no lo habían hecho porque no estaban cercanos al poder. Entonces, yo los he llamado que son los perfiles de Petro que le resultaron robagallinas, porque no son capaces de los grandes negociados que se denunciaron en tiempos pasados, como el de Dragacol, como el de las cañas allá en el Llanos Orientales, en fin, o como la autopista de la costa. No, resultaron ser robagallinas con cositas pequeñas, unos carrotanques, unos pozos sépticos, cositas pequeñas de la estructura, y se han destapado porque obviamente la oposición dañarle el caminado al gobernante, pues entonces le destapa estos pequeños dolores de cabeza que fastidian mucho, aunque la plata que roba sea demasiada. ¿Y cuál es el análisis que usted hace precisamente frente a ese litigio, si le puede llamar así, oposición-gobierno? La oposición en Colombia ha resuelto autodenominarse de derecha en un país en donde éramos godos y liberales y acaso comunistas. Al autodenominarse de derecha ha perdido fisonomía, no tiene vocero unitario, no acuden a las verdaderas digestiones, miedo a que le saquen a relucir su pasado y se quedan simplemente en bochinches bogotanos que convierten en trincheras disque para tumbar al gobernante. Yo creo que lo está haciendo mal. Usted en una reciente intervención en el eh, conversatorio del Valle y sus letras hizo un pronunciamiento que generó toda una serie de comentarios en el país, y es que la política se ha venido haciendo mariconeando. Bueno, porque si alguien puede hablar de ese tema, soy yo que lo he reconocido públicamente desde muy temprana edad y lo hice en la época universitaria dura de hace 60 años. De manera que yo sí puedo decir que el gran problema del Valle del Cauca es que fueron por unas estructuras mariconas. Como tal, claro, pero mariconas de closet. Y como tal, siempre tenían la sospecha o la posibilidad de frágiles. Pues recuerdo mucho porque usted era diputado a la Asamblea, pertenecía al movimiento cívico, de pronto hubo un cambio de posición y se retiró del movimiento cívico, y en los pasillos de la Asamblea yo una vez le dije, Gustavo, que se volteó, y entonces usted me contestó, se voltea un buque, ¿por qué no me puedo voltear yo? Bueno, de la misma manera, el problema aquí todo se resume en la comparación a un acto sexual que antes era prohibido y ahora ya enorgullece a mucha gente. Bueno, ¿cómo ve la proyección del país frente a todas estas situaciones, frente a los descalabros, por ejemplo, el de Ecopetrol? No hay la menor duda que nos están dejando un país que va a funcionar muy mal, diría yo, mucho peor en el inmediato futuro, porque este proceso de frenar las explotaciones y exploraciones de gas y petróleo se van a sentir en 3 o 4 años. Ya los estamos sintiendo. Ahora oí al señor de Ecopetrol que van a ser gasificadores. Supongo que la van a hacer en Buenaventura como el para poder traer
gas de Bolivia y Perú, que es más barato que el gas que ahora importamos del Golfo de México y que importan a través de Pigada, la empresa de don Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es posible que se hacen en la pueden hacer en 10 meses, eso también es cierto, pero tienen que hacer al mismo tiempo un mini gasoducto entre Buenaventura y Jumbo para empatar la línea que ahora se trae desde La Guajira o desde Cusiana y que los vallecaucanos pagamos el más alto valor por el gas que gastamos. Eso nos economizaría a nosotros casi un 40% del precio del gas a los vallecaucanos. ¿Cómo ve usted que cuando hemos venido hablando de la amenaza de un racionamiento eléctrico que se podía presentar pues en 1 o 2 años, pero que ya se evidencia tras los bajos niveles de los embalses de los cuales se obtiene el agua? Colombia anunció un contrato para venderle energía al Ecuador. Mire, es que el asunto eléctrico no es muy conocido en Colombia y siempre hemos vivido de exageraciones y de engaños bien alimentados por quienes construyen o por quienes son los dueños de la electricidad. Y los dueños de la electricidad no son exactamente privados. Hay bastantes grandes como EPM, bastante grandes como lo fue en su tiempo la CBC. ¿Qué es lo que sucede? En Colombia, después de los descalabros como el de Hidroituango, que hoy en mi columna de mi crónica diaria denuncio que lo que iba a costar 11 billones con B de burro, ahora va a costar 20 millones, billones y medio, 9 billones más. Y nadie ha querido volver a invertir en hidroeléctricas por todos los dolores de cabeza y los niveles de corrupción que hay. Entonces, se puede garantizar el gas para las termoeléctricas. Entonces, el gas que produce Colombia no es suficiente para alimentar los hogares, los vehículos y fuera de eso, las termoeléctricas. Entonces, se importa un 45% del gas que consumimos. En esas condiciones, la relación gas, electricidad, petróleo es fundamental. Si no tenemos plata para comprar gas, es porque no tenemos petróleo para exportar. Y como tal, podemos quedarnos sin energía. Y fuera de eso, mire que en la sequía que tuvimos hasta hace 20 días, fue muy duro para muchos. Bogotá está en racionamiento de agua, pero Hidroituango, que era la gran panacea, que iba a producir 1.200 megavatios con las cuatro que le alcanzaron a poner, pues apenas produjo 900 en medio de la sequía. Es decir, que si le meten las otras cuatro que le faltan, para llegar a los 2.400, el miadito del río Cauca no va a ser suficiente. Vea que, la que más funciona es Salvagina, que es la que nos da la energía a nosotros. ¿Cómo vemos el futuro de la política cuando tenemos a las puertas en 2 años una nueva elección presidencial y pues el gobierno está totalmente desgastado, no ha logrado posicionarse y la oposición también pues ha tenido problemas, la que llama oposición, para manejar su posición frente al gobierno nacional? ¿Cómo ve todo esto? Como siempre, es muy difícil en Colombia, pero como nos acomodamos a todo, en los próximos 2 años vamos a coincidir en muchas cosas. En este momento, por ejemplo, César Tulio, nos encontramos con un afán de que los que se disfrazan de partidos políticos quieren escoger una mujer de candidata. Los que no están en ningún partido político, los que llaman los de afuera, tienen buscar una mujer. Ya se lanzó la primera, Vicky Dávila. Dentro del gobierno,
no hay una mujer porque el chasco que han tenido con la vicepresidenta no les alcanza para tenerlo. Sin embargo, sabemos de todos los esfuerzos que hacen de llevar a María José Pizarro, la hermana del comandante Papito, la senadora, como candidata. Es decir, vamos a tener probablemente un ramillete de mujeres de todas las vertientes sin lograr un consenso o unidad de partes, esperando llegar a una final entre dos mujeres y escoger la nueva presidenta de Colombia. ¿Qué incidencia podría tener el expresidente Álvaro Uribe en todo esto? Se ve que cada vez tiene menos, porque no ha cambiado la metodología que no le sirvió para crear un partido. El Centro Democrático ha tratado de sostenerse como partido político de acuerdo a la estructura anterior y no ha podido, porque los ataques contra él no cesan y no cesarán hasta que no funcione. Tanto que en ese mismo acto, en la Feria del Libro, propuse públicamente que la solución que nosotros deberíamos tener era que el gobierno nombrara a Álvaro Uribe Vélez gestor de paz, como pudo nombrar a los, no sé, a los que están ahora en el Senado y a los paracos, a los jefes paracos, y seguramente ese problema eterno, que llevamos 40 años de la guerra de los traquetos, porque esto no es una guerra de otra naturaleza, es una guerra de traquetos, no de disidencias como las quiere llamar Santos, como tal, se podría arreglar, ser todos tabla rasa, ojalá. Vamos a ir a una pausa para comerciales y regresamos. Continuamos con Gustavo Álvarez Gardiazabal en este diálogo aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos estamos hablando porque descarnadamente de esta situación y a propósito de Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, senadora de la República, también se ha lanzado al agua para hablar de política y para hablar de sus aspiraciones presidenciales. ¿Cómo ve todo esto y cómo ve pues el trasfondo? Porque no, el Centro Democrático no solo va a tener a María Fernanda Cabal, sino que habrá otros precandidatos. Pues el Centro Democrático, como decía, no ha sido capaz de estructurarse con los métodos antiguos como partido político porque no han aceptado la realidad. Es un país de contratistas. Y están haciendo un procedimiento de que quienes aspiren salgan a recorrer el país para ganar adeptos y después hacer una encuesta o algo que se invente Uribe, como lo ha hecho en las dos veces anteriores, y señala a dedo, porque esa es la farsa que el uribismo cree que nadie se la ha detectado. Resulta que el país entero la conoce. María Fernanda ha salido desde antes de que se convocara a esta visitadera de los candidatos, pero ya se enfrentó con el senador Nieto de Turbay para poder organizar una batalla, porque él mandó a hacer una encuesta y resultó ganándola. Entonces, con esos criterios, cuesta trabajo que se logre un consenso si eso es en solamente un fragmento de la presumible oposición a Petro. Hay que buscar un liderazgo que aparezca, que surja o que tenga interés a decir las cosas por su nombre. ¿Y cómo ve el pacto histórico? Porque hay quienes dicen que prácticamente el pacto histórico no existe. El pacto histórico fue un toldillo, como todos los toldillos son débiles y se queman con una vela. Un toldillo con el que Petro es capaz de unir 11 grupos de izquierda diferentes. En la medida que el gobierno comienza a repartir sus prebendas, a repartir sus puestos, sus contratos, empiezan las divergencias entre los 11 grupos distintos. Alrededor de Petro hay una serie de representantes de esos grupos que se sienten con más poder el uno que el otro. Entonces tampoco hay un consenso alrededor de la imagen que puede darse. Y no se sabe si con el desgaste de estos años Petro tenga suficiente poder para volver
seguir, cómo va a tolerar en las próximas elecciones con un solo candidato. ¿Y cuál es su concepto de la paz total? Pues hasta ahora ha sido, aunque que no podemos negar que tiene algo de genialidad, porque si nosotros vemos que este ha sido un país donde la violencia ha sido el instrumento de desarrollo, si hemos vivido tantas guerras civiles y les hemos cambiado de nombre y seguimos en el mismo plan, pues la solución de llamarlos a todos, cualquiera que fuese su origen, actividad o condena que pesare sobre ellos, parecería en la teoría muy válido. Pero en la práctica no está resultando así tan fácil, porque cada uno de esos mundos tiene un criterio, tiene unos intereses y ahora mucho menos cuando no hay tampoco un liderazgo al otro lado. Cuando estaban en un lado vino y en el otro tiro fijo, había con quien hablar. Ahora vaya usted reúna los muchos grupos que no aparecen. Precisamente una crónica de esta semana hablaba sobre eso, en la cual usted dejaba a la opinión pública un comentario en el cual decía que aquí estaban mandando, prácticamente eran los grupos, estos grupos que eran de narcotraficantes. Yo los he llamado la guerra de los traquetos, porque no hemos modificado la circunstancia que hace 40 años destronó la democracia en Colombia. Comenzó por los narcotraficantes, quienes lo soportamos más que todos en el Valle del Cauca y supimos muy bien cómo se fueron pequeños ejércitos de traquetos en Cali, en Buga, en Tuluá, en Roldanillo, en Cartago. Ahora es exactamente lo mismo. Mire que el grupo que dice ser el que tiene el dolor de cabeza puesto sobre la gobernación del Valle, sobre Dilian, sobre todo, que es el grupo de Jamundí, que es el que no está la porque lo maneja nacionalmente Mordisco. Petro está conversando con un segundo a bordo de Mordisco. Y en el Jamundí, en el Valle del Cauca, hay por lo menos tres jefes de esos grupos que insisten en llamar equivocadamente disidencias de las FARC, pero que ya no tienen ningún objetivo ideológico. Ya no son guerrillas, son traquetos. Llamémoslo como son. La realidad traqueta es la que ha ganado. La cultura traqueta es la que nos ha metido todos estos singuiringuis que ahora nos ponen como música. Admitamos que estamos en un país en donde los traquetos fueron capaces de modificarnos sustancial y económicamente la vida. Decía precisamente el ministro del Interior ayer que esta situación no se alcanzaría a remediar antes de que termine este gobierno y que el próximo debería afrontar una situación difícil en esta materia. Pues está hablando quien seguramente está alentando la idea que se oye desde hace varios días, que aspiran tomarse para partidarios del gobierno Petro la Corte Constitucional y no ir a una constituyente como lo que pretendió en algún momento Petro, sino a la prolongación por 2 años. Y ahí con lo que está pensando el señor Cristo. Y a propósito, ¿cómo ve todo esto de la Corte, de la elección de los magistrados, de las denuncias que se han hecho? Esta es la repetición de la repetidera. Este país no cambia. Siempre vive las mismas historias y ahora las dramatizan de manera impresionante los periódicos que ya son flácidos y escasos de páginas, pero que necesitan mantener la información. Y con los grandes medios de otras personas. Entonces nos quedamos con los ricos como dueños de la noticia del país. Ustedes sobreviven figurado, las uñas y son narcos, no hay la menor duda. A ver, Gustavo, hablemos de
de Gustavo Álvarez Gardiazabal, qué está haciendo ahora, está escribiendo un nuevo libro, porque las crónicas circulan todos los días y las escucha, las lee, las ve, yo creo que medio Colombia, porque diferentes medios de comunicación se han encargado de recepcionar y repetir o transmitir estas crónicas. Estoy la próxima novela, bueno, la tengo ya casi lista, que se llama El papagayo tocaba violín, que debe aparecer hacia el mes de agosto del año 25. Y en esa novela, junto las formaciones de la civilización y la civilización bayuna, caucana, y lo que eso significó para mi gente, podría ser yo mismo. De pronto me va a salir divertido. Continúa siendo el Porce el meridiano de la política colombiana en materia de que los políticos, los administradores, funcionarios llegaron al Porce a pedir orientación a Gustavo Álvarez Gardiazabal. Todavía insisten, aunque he bajado mucho la asistencia porque tengo contratiempo de salud. Utilizo mucho este sistema de el Zoom y el Meet para responder las consultas que se me hacen, pero sigo recibiendo a unos y a otros tratando de orientar al país. Algunos paran bolas, otros no lo hacen. Son generalmente los que fracasan. En cuanto a la posición de Gustavo Álvarez Gardiazabal con respecto a una noticia que ha circulado, que dice que volvería usted con el doctor Peláez. Pues la verdad es que nos hicieron una oferta. Los productores del programa que se llama Somos Pausa y Cacique, donde intervienen por redes, por pulso, me parece que es la más importante, intervienen Yolanda Ruiz, la que era de RCN, y María Elvira Samper. Entonces quieren que nosotros hagamos unos 15 minutos, una o dos veces a semana, en esa productora. Estamos aceitando posiciones por la dificultad, primero, de Peláez, que no ha manejado la televisión sino la radio durante 50 años, porque el mundo del video de redes, pues no es ni tan asequible, ni tan fácil de digerible como lo fue en su momento la radio. Pero sin hacerlo, yo creo que me divertiré muchísimo, gozaré haciendo ese programa completo. Además sería muy importante porque ustedes marcaron una pauta en la opinión nacional mientras estuvieron en la Luciérnaga con unos comentarios muy acertados sobre la actualidad nacional. Pues, hablando sobre los elementos fundamentales para poder hacer unos ensayos de cómo podría hacerlo, me dijo, ahora el gran lío es que hace 10 años terminamos la luna. Y entonces ahora están diciendo que como vos no apoyas a Petro, sos derechista. Y le dije, mira, lo mismo que acusaron en su momento, porque yo atacaba a Uribe, que yo era. Es un problema de equilibrio de quien oye y de quien digiere. Dos preguntas para finalizar. Una es, cuénteme cómo va lo de las orquídeas. ¿Sigue usted cultivando orquídeas o ese proyecto lo dejó de lado? No, yo sigo siendo orquidiota de tiempo completo. He tenido una catástrofe hace 10 días porque yo tenía aquí, desde donde estoy hablando, un jardín montado a lo largo de 40 años por lo menos, con árboles gigantescos, y el árbol más grande de todos resolvió venirse abajo, me destruyó mi casa
y me arruinó totalmente jardín. Estamos tratando de salvar buena parte de esas orquídeas que estaban ahí pegadas en los árboles desde hace tantísimos años. No sé si la alcance ese jardín me ha aporreado muchísimo y no sé hasta ¿Cómo ve el futuro del Valle del Cauca? el futuro de si lo es un propósito de mentes inteligentes capaces de manejar la inteligencia artificial y todas las consecuencias, el Valle del Cauca podría ser un paraíso terrenal. Última pregunta, porque en Palmira, aquí donde estoy viviendo yo y donde puse mis cuarteles de invierno, como usted allá en el Porce, el domingo se hace una consulta popular para definir si Palmira participa del área metropolitana. ¿Cómo ve usted el área metropolitana? Porque aquí los ciudadanos de Palmira están aprestándose para votar no. Habitantes de Palmira votando no. Ese embeleco de las áreas metropolitanas lleva como objetivo ahora que la CBC no tenga vigencia en ninguno de los municipios que entren al área metropolitana. Todos sus defectos, sus municipios, pues obviamente se nos va a acabar un emporio. Esta en vez de unificarnos más como Valle del Cauca, ahora que nos quiere mordisquear media pierna con el... Yo oigan y me escuchen, no. Muchísimas gracias, Gustavo Álvarez Gardiazabal, escritor, periodista, politólogo, por participar en Sin Tantos Cuentos aquí en el canal CNC. Esta era pues la entrevista con el escritor y periodista politólogo Gustavo Álvarez Gardiazabal aquí en el canal CNC. ¿Vos te acordás cómo era Palmira hace 20 años? Las familias eran grandes y la ciudad pequeña. Los niños jugaban en las calles y había más bicicletas que motos. Y algunos aún usaban las Victorias del Parque Bolívar como medio de transporte. ¿Y no habían centros comerciales y tocaba ir hasta Cali? Sí, hasta que en el año 2004 Gamatelo le cambió la historia a la Villa de Las Palmas. Uy, pero yo apenas estaba naciendo. Ese año se inauguró Llano Grande, el primer centro comercial de la ciudad, inspirado en la arquitectura tradicional de una hacienda vallecaucana, un espacio ideal de encuentro, compras, diversión y mucho entretenimiento familiar. Uy, yo alcancé a jugar en los carritos chocones y fue la primera vez que entré a cine. Sí, Llano Grande llegó para crear una nueva cultura en Palmira, ofreciendo la posibilidad de encontrar todo en un mismo lugar. Muchas gracias. Llano Grande ha conectado bien con los palmiranos, convirtiéndose en el primer centro comercial de una ciudad intermedia en tener marcas importantes como McDonald's, Cinemark, KFC y Starbucks, a las que se han venido sumando marcas de gran envergadura como Estudio F, Vélez, Éxito y Juan Valdez, y ahora último Skechers y Miniso. Además, el centro comercial cuenta con más de 250 marcas, 57 restaurantes, gastrobares, cine, supermercado, clínica de alta complejidad, IPS, Gimnasio, complejo deportivo, zona de juegos infantiles, 2 ampliaciones, banco y hasta misas en los domingos. Como quien dice, Llano Grande lo tiene todo. Ya son 20 años trayendo desarrollo a Palmira y se ha convertido en uno de los centros comerciales más completos del suroccidente colombiano. Lo que hemos construido juntos Es lo que nos une. ¡Feliz aniversario, Llano Grande!
En Palmimoto CDA, tu tiempo es tan valioso como tu moto. En solo 15 minutos, realizamos la revisión tecnomecánica de tu compañera de ruta. Disfruta de un corto descanso en nuestra cómoda recepción, mientras nosotros nos encargamos de realizar la certificación de tu motocicleta. En Palmimoto CDA encuentras el proceso más profesional y ágil para cumplir la norma sin estrés. No olvides que puedes financiar la revisión con Sistecrédito o Crédito ACR. Contáctanos. Somos un centro de diagnóstico automotor exclusivo para motocicletas de 2 y 4 tiempos. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 90 años evolucionando. Palmiranos, vamos a perder nuestra autonomía y para toda la vida. El área metropolitana es una entidad que agrupa varios municipios alrededor de una ciudad principal, con el objetivo de coordinar y planear distintos servicios. En nuestro caso, Cali sería esa ciudad principal y Palmira solo vendríamos a ser parte de este sistema. Pertenecer al área metropolitana nos traería muchas desventajas. Dentro de estas está la afectación de nuestro recurso hídrico, la pérdida de autonomía en la toma de decisiones claves para nuestro municipio y también afectará nuestro plan de desarrollo, ya que las decisiones las tomará la Junta Directiva, que en este caso estará liderada por Cali. Por eso, como palmirano e integrante del Partido Liberal, decimos no al área metropolitana. Estamos seguros y convencidos de que Palmira tiene que ser independiente y autónoma, y lo tenemos que defender el 24 de noviembre marcando no en las urnas. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente.
Sin tantos cuentos con Diego Ramos.